La evaluación del aprendizaje por competencias siempre ha estado en discusión. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación en los diferentes niveles educativos. Pero, ¿qué significa? Es el proceso que conlleva la actuación integral de la persona, del ser humano, entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de estas. Pero entonces, ¿qué significa competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas aplicando los diferentes saberes, sus componentes: saber, conocer, saber ser, saber hacer en un contexto. Se puede ilustrar de la siguiente manera: su significado tiene un sentido en la relación de sus componentes. El saber como el conocimiento desarrollado, fortalecido; el saber hacer como las habilidades y la experiencia; el saber ser, el más importante, las actitudes, los intereses y los motivos. Todas estas en su relación entre saber ser y saber hacer y ser, mediado por la enseñanza de aprender haciendo, aprender a aprender haciendo. Entonces, ¿qué es evaluar? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentado en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. O sea, el reconocimiento del desempeño. ¿Cómo se evidencia? Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recompilan evidencias a partir de los criterios señalados para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. Es decir, el papel que juega la evaluación en un proceso de aprendizaje, en un proceso formativo, es vital. La evaluación de competencias tiene carácter formativo o carácter sumativo. Se habla y se ha trabajado por muchos años dos conceptos: evaluación formativa y evaluación sumativa. La evaluación formativa busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto a su desempeño. ¿Cómo lo puedo observar? ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo lo puede demostrar una persona? Por ejemplo, frente al desarrollo de productos en relación con un proyecto, pero específicamente debe responder a un problema real o caso. Puede ser la elaboración de un mapa, la construcción de un ensayo, la resolución de un problema, el planteamiento de un producto que puede ser físico, en la participación activa de un evento, puede ser en el momento que argumento, en el momento que potencializo mi pensamiento crítico. Otro ejemplo, una salida de campo. Y la evaluación sumativa tiene que ver con los resultados del desarrollo de las competencias. Esta sí ya es mucho más formal. Tiene que ver, por ejemplo, con la aplicación de una prueba escrita o de una entrevista evaluativa, o en otras palabras, en exámenes orales, donde se puede observar los diferentes niveles del desempeño del estudiante. Esta tiene que ver con un momento determinado. La evaluación formativa tiene que ver más con el proceso, y la evaluación sumativa está determinada en unos momentos específicos del proceso de aprendizaje. ¿Para qué evaluar? Podemos denotar muchos elementos, pero solamente anotamos: la evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? He ahí el interrogante. Si tengo claridad en qué es evaluar, en qué es lo que evalúo, en para qué evalúo, cómo evaluar, puedo utilizar mis habilidades como docente o las habilidades de la persona que evalúa para definir o diseñar diferentes instrumentos.
Por eso es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias basados en niveles de desempeño y los problemas del contexto. La actuación integral del proceso evaluativo busca que el estudiante resuelva problemas de manera autónoma para afrontar retos del mismo contexto, de situaciones reales, de las situaciones de vida. ¿Cómo voy a hacerlo? A través del diseño de instrumentos. Es clave considerar tipos de evidencias, hay muchas, pero los tipos de evidencia y en sí como las características que debe tener es que todas deben ser objetivas, observables, medibles, transparentes, y habría que determinar otras características, pero es importante estas porque hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Se pueden definir metodologías para evaluar competencias. Si hablábamos de 3 componentes, los podemos determinar de la siguiente manera. Si yo hablo de conocimiento y saber conocer, tiene que ir relacionado con saber hacer y con saber ser. Si hablo de conocimiento y saber conocer, yo puedo elaborar pruebas escritas cerradas, que no quiere decir que no tenga que ver con saber hacer o saber ser. Pruebas escritas cerradas, pruebas escritas abiertas, pruebas orales, ensayos, controles de lectura. Esas tienen que ver más con lo sumativo. Miremos el saber hacer y el saber ser, que es el proceso, aunque también pueden ser formativas. Audios, videos, testimonios, registros de observaciones, ensayos, argumentaciones, diferentes tipos de escritos, uso de mapas, representaciones gráficas, intervenciones en procesos. El saber ser tiene que ver con la actitud y el interés y la pasión que el estudiante tenga por ese conocimiento. Entonces, ¿cómo registro la actitud? Pruebas de actitudes, autovaloración. Aquí entra muchísimo el tema de la autoevaluación, de la coevaluación. La retroalimentación es clave dentro del proceso porque esa retroalimentación tiene que partir de lo positivo para describir las situaciones a mejorar. Productos de las metodologías, los hay mucho, pues empezando, si decimos las pruebas escritas, no es un mito que hoy todavía utilicemos las pruebas escritas. Lo que pasa es que hay que saberlas elaborar. Ya no evalúan contenidos, conocimientos de memoria, sino el conocimiento contextualizado. Entonces yo puedo tener un producto prueba escrita, pero de productos en la parte formativa puedo tener proyectos, informes finales, presentación de esos proyectos, sustentación del informe final, objetos, productos que sean tangibles, creaciones, ya tiene que ver con creatividad e innovación también, productos de diseño, productos que haya inventado, inventos, servicios prestados, informes de investigación y todo tipo de producto que tenga que ver con los criterios que voy a utilizar y con la metodología que voy a evaluar. Si yo voy a evaluar un ensayo o voy a evaluar un taller o voy a evaluar un momento determinado, tengo que buscar de qué manera voy a evidenciar y cuáles son los criterios que establezco para poder evaluar. Entonces, generalmente el profesor dice, yo evalúo a través de pruebas, sí, de pruebas, pero ¿qué tipo de pruebas? Evalúo el producto, puede ser un resultado de un proyecto en creación de un objeto, entonces hay que sustentarlo, la presentación de un debate, circunstancias que la persona en su vida social, en su vida personal como profesional, tenga que ver con el desarrollo de las competencias y de lo que aprendió. Entonces, esos tipos de evaluaciones son sumativas y formativas. Pero hay algo fundamental que es definir los criterios. ¿Cómo se definen los criterios? Hay diferentes formas, pero enunciemos solamente unos básicos. La rúbrica. La rúbrica define criterios con los que se va a evaluar a la persona competente. Tiene que ver con los niveles establecidos
frente a los criterios evaluados, es decir, si lo tiene o no lo tiene y qué le falta para mejorar. Los mapas de aprendizaje son una creación, una propuesta muy interesante del profesor Sergio Tobón, colombiano, que lo ha hecho desde hace unos años, pero él plantea que estas son unas guías que apoyan al estudiante a la mejora continua, pasando de un nivel de dominio a otro. Entonces, el mapa de aprendizaje también determina la competencia y el criterio, pero cuando dice mapa de aprendizaje, tiene que ver con el dominio que tiene la persona frente a su desempeño. Entonces habla de preformal, resolutivo, autónomo y estratégico. Es bien importante. Ahora bien, finalmente, la evaluación del aprendizaje por competencias es un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada. Es decir, cuando yo desarrollo, planteo mi proceso formativo teniendo en cuenta lo que trabajo con unidades de estudio, con asignaturas integrales en la medida que puedan responder a un problema del contexto, tengo que pensar primero en la evaluación, porque debe ir unida, porque es un proceso que está mediado específicamente con el aprendizaje. Finalizando y en consecuencia de todo lo que hemos dicho en este video, planteo el pensamiento de Simón Rodríguez, que ojalá lo pudiéramos aplicar. Lo que no se hace sentir no se entiende, lo que no se entiende no interesa. Aprende a pensar para que puedas llegar a soñar.